Hola, espero que se encuentren bien. Siguiendo con, con nuestra serie de circuitos de corriente directa, vamos a estar hablando ahora del teorema de superposición. El teorema de superposición establece lo siguiente, que la corriente o el voltaje de un elemento en una red lineal bilateral es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos independientemente por cada fuente. Es decir, cuando se aplica este teorema es posible considerar los efectos de dos fuentes al mismo tiempo y reducir el número de redes que se tienen por analizar. En general, el número de redes por analizar es igual al número de fuentes independientes. Para considerar los efectos de cada fuente independiente se requiere que las fuentes sean removidas y reemplazadas sin afectar el resultado final. Esto quiere decir que al remover una fuente de voltaje, nosotros tenemos que reemplazar la fuente de voltaje por un cortocircuito en sus terminales. Y para remover una fuente de corriente, se requiere reemplazar la fuente de corriente por un circuito abierto en sus terminales. Veamos, este gráfico nos muestra que una fuente de corriente, que una fuente de voltaje se reemplaza por un circuito cerrado, por un cortocircuito, y una fuente de corriente se reemplaza por un circuito abierto. Veamos un ejemplo. Usando el teorema de superposición se nos pide averiguar la corriente que pasa por la resistencia 2. En este circuito tenemos una fuente de poder de 36 voltios, dos resistores R1 y R2 y una fuente de corriente de 9 amperios. Entonces, primero, considerando solo la fuente de voltaje de 36 voltios, ponemos la fuente de corriente en circuito abierto. Entonces, I'1 que pasa por la resistencia 2 va a ser igual al voltaje de la fuente de poder entre la resistencia total del circuito. Eso es igual a E, que es el valor de la fuente de voltaje, entre R1 más R2. Eso es igual a 36 voltios, entre 12 ohmios más 6 ohmios. Eso es igual a 2 amperios. Y ahora, considerando el efecto de la fuente de corriente de 9 amperios, ponemos la fuente de poder en un circuito cerrado, en, un, en cortocircuito. Entonces, tenemos que I2, I'2 va a ser igual, aplicando la regla del divisor de corriente, para averiguar la corriente que pasa por R2, multiplicamos R1 por la corriente total del circuito entre R1 más R2. Eso va a ser igual a 12 ohmios multiplicado por el valor de la fuente de corriente, que es igual a 9 amperios. Eso entre 12 ohmios, que es R1, más 6 ohmios, que es R2. Eso es igual a 108 amperios entre 18. Y eso es igual a 6 amperios. Entonces, la corriente total que pasa a través del resistor de 6 ohmios es igual a I2, que es igual a I'2, va a ser igual a I'1 más I'2. Va, la corriente que pasa por el resistor 2 es igual a I' del resistor 2 más I'2 del resistor 2. Eso es igual a 2 amperios más 6 amperios. Eso es igual a 8 amperios. Y como la corriente I'1 de la resistencia 2 tiene el mismo sentido que I'2 de la resistencia 2, entonces ambas corrientes se suman porque tienen el mismo sentido. Entonces, 2 amperios más 6 amperios nos da 8 amperios. Y la potencia para el resistor la potencia del resistor de, de R2 de 6 ohmios es igual a I al cuadrado por R. Entonces es igual a 8 amperios al cuadrado por 6 ohmios. Es igual a 384 watts. Es importante recalcar aquí que la corriente, las dos corrientes, la corriente de la fuente de voltaje y la corriente de la fuente de corriente, las dos tienen la misma dirección cuando pasan por la resistencia 2. I', I'1 e I'2 tienen la misma dirección, por lo tanto se suman.
2 amperios más 6 amperios. Eso nos da 8 amperios. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias.